de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi. Louta en vuelta y media. Ayer te vi cuando faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Va terminando el día laboral. Arrancan nuestras ganas de cerrar la computadora y disfrutar de una juntada con amigos con unas Miller bien frías. A partir de las 7 de la tarde, en 3 minutos, a partir de las 7 de la tarde, entras en labarracu.com.ar. La Barracu es con doble R y con doble C. labarracu.com.ar. Tenés hasta 40% de descuento en tus packs de Miller. No cuelgues y aprovechá de este descuento. Estés donde estés. labarracu.com.ar, Jirafita. Los barbijos hacen a las personas más atractivas según un estudio. Esas notas que me gustan, que son lindas. Ajá. Que el estudio no da su nombre. Pero tenemos un poquito más de data al respecto. Científicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cardiff, Sí, claro. en el Reino Unido, realizaron un experimento sobre la percepción de la belleza cuando se usa tapabocas. El resultado fue sorprendente. Tanto hombres como mujeres se veían mejor cuando utilizaban no cualquier barbijo, sino barbijos quirúrgicos. Hicieron Ajá. pruebas con varias cosas. En febrero de 2021, a 7 meses del uso obligatorio de barbijo, se convocó a 40... Ahora que me mareo con febrero del 2021, ¿cuándo fue? El año pasado, hace 11 meses. Sí. Se Ok. convocó a 43 estudiantes femeninas de pregrado de esa facultad para que formaran parte de este experimento donde se presentarían, atención, unos 40 rostros masculinos que Obvio. tenían que calificar, ¿no? Con puntaje, a ver qué les parecían en cuanto a belleza, en una escala de 1 a 7 por su atractivo facial. Las opciones eran A ver. rostro descubierto, con tapabocas de tela, con barbijo quirúrgico y con la mitad de la cara tapada por un libro, por un cuaderno, por una tablet. Este investigador británico, amigo de Guido, por lo que se ve, porque él no quiere revelar el nombre, señaló que esta percepción puede estar asociada con la atención que debe brindarse a los ojos, que es la única parte libre. Así que aparentemente este científico dijo que van a hacer un segundo estudio ahora mirando minitas. O sea, 40 chabones Entiendo. con 40 minitas, pero ¿cuánto habrá tardado el estudio? Que revela. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó para que diga barbijo de tela, tapate con un cuerno, yo, barbijo quirúrgico? Bueno, y que hoy estemos hablando de esto. ¿Te prestás al estudio, Jirafa, ahora que piden 40 Obvio, pibas? Por supuesto. Deben unos mangos te deben dar, seguro. Ningún drama, por supuesto. Estoy Imagínate. pensando en el mundo musulmán que las mujeres en algunas partes del mundo, no todos, hijo de puta, no. En algunas partes del mundo musulmán donde la mujer tiene que estar tapada, es esto. Claro, solo los Básicamente, ojos. Ojos, algunas que ni los ojos, pero todos Ajá. los ojos y Pero- todo el resto tapado. Igual me parece, Batman se le veían los Batman, ojos. sin, no, la boca. sin haber hecho ningún estudio, La boca, tenés razón. sin haber hecho ningún estudio acá en nosotros, Ajá. a todos nos pasó de imaginarnos distintas las caras. Todo el tiempo. Hay gente de acá en Urbana Play que yo hago Riti chico, no le conozco la otra mitad. Claro. Y cuando lo conoces es un shock. Claro, por ahí le digo hola, me presento, ¿entendés? shock, claro. Pero padres del jardín, madres. Siempre es decepción, nunca es alegría. Porque vos decís, para mí terminaba más pico, Sí, mira, termina siempre así. esperás una cara mejor. Y te Claro. esperás, Cuando es nosotros así, hicimos el jardín japonés, hace unos meses que estábamos en esta radio, Sí. Sí. yo fui y con Laura de Recursos Humanos me presenté y dije, hola Pablo, y me miró como yo, sí, ya sé quién soy, pero estaba sin barbijo. Claro, sin barbijo. Sí. Con- Dije, Fuerte, "Oh". fuerte. Y después la respuesta, porque- Sí. El barbijo con chiste es el peor para mí. Es el peor. No le pongas El chiste. que tiene la sonrisa del guasón. Sí, nada, no hay nada para reírse. No, la cara de Brad Pitt. Una vez critiqué dije que el barbijo con transparente no me gustaba y me reputearon también. ¿Por qué? Porque a las personas. No videntes. No, evidente sí, no. sin Perdón, la sorda, perdón. No, qué- Oh, Perdón, le dijo perdón. sordo al que no escucha. No, Al qué hipoacústico hijo le de dijo puta. Hijo de sordo. puta. Qué persona gordo, qué sé malvada. yo. Entonces, aquellas personas que necesitan leer los labios necesitan que el otro tenga un barbijo transparente. ¿Me puede seguir pareciendo feo? ¿Necesario? Sí. Sí, pero se empaña también, a También, eso te referías. sí. El barbijo tiene que ser sobrio para mí. Natalia Oreiro le puso mucha garra a los barbijos. Pero le Afloja. queda bien, también le queda bien. Que Natalia Oreiro. Claro, por Porque eso. tiene una visera. Como Claro. sí. Una visera, una Sí. cosa, unas escafandas, pero era mucho. Mucho. Soy Natalia Oreiro, dice también. Sí, obvio. Bien. ¿Vos quién sos? 7 de la tarde, 1 minuto en la República Argentina. Vuelta y media, miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Hey. Una nueva estación. Una nueva experiencia.
Urbana Play 104.3. Verano. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como este flow de Papo. Están todos de testigo, mi flow es puro, como rapear con mis amigos. Amstel, bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿A dónde querés llegar? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿O mucho más allá? Llegá hasta donde quieras con la exclusiva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Este verano, con Infinia, anda mejor. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. En enero, Dalia Goodman te espera en el Maipo. Mami, escúchame, yo estoy empezando un show en el Maipo, la gente está descostillando de risa. Falsísimo. Vamos una vez más genuino. Los jueves a las 20:30 y los sábados a las 22:30. Dalia no te da opción. ¿Te reís o te reís con su espectáculo Tengo cosas para hacer? Entradas en boletería y en PlateaNet. Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante todo enero, cargando combustible en Action Energy, tenés 1.000 pesos de reintegro pagando con QR con Vimo, más 5% de descuento. Descarga Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información, consulta en www.vimo.com.ar. Con Heineken celebramos la vuelta del verano. Prepara tu lata de Heineken y movete con perros de la calle. Este viernes, transmisión especial desde Mute, Mar del Plata, Ruta 11. Seguila por Urbana Play 104.3, multiplataforma urbanaplayfm.com y KZO, Canal 30 de Flow. El verano va con vos. Heineken va con vos y te acompaña a vivir nuevas experiencias y sensaciones. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Urbana Play anuncia. El Argentina Open es Electricidad. lucha, Magia. gloria, clase mundial. El Argentina Open es tenis. Del 5 al 13 de febrero, Vení al Buenos Aires Lawn Tennis Club a ver a Diego Schwartzman, Casper Ruud Dominic Thiem. y a la nueva legión del tenis argentino. Argentina Open 2022. Localidades en venta a través de Ticketek. Urbana Play 104.3. Radio oficial. En Rex siempre te atendemos mejor. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Vuelta y media. A mitad de camino. Vuelta y media. Bueno.
se termina el rodaje. Yo les quiero agradecer a ustedes dos porque esta es una película que amé, que amo y que voy a amar toda mi vida. Ay, dije Vamos, que viene la última escena, vamos. no iba a llorar, no iba a llorar. Bueno. Ah, es tu proyecto, también te entendemos. Yo mil gracias por haberme convocado. No, la por verdad favor. que un placer trabajar con Maribel, con vos. No, por favor, Bueno. el gusto es mío. Tengo muchas ganas ya de hacerlo. Grabemos la última, grabemos la última. grabemos Después Y nos después abrazamos. festejamos. Para que suelte. Sí, sí. Yo los amo a los dos. O foto después. Foto después, foto Yo después. los amo a los dos, los amo a los Por dos. favor, este equipo. Bueno, esta es la última escena. ¿Se acuerdan? Complicada, estoy un poco angustiado con eso. Es angustiante porque es un poco, ¿no? Entra Maribel y te dice, te dije que te amo, y vos le contestás, como decía el general. ¿Cómo termina abierta la película, Sí. no? ¿Cómo, Vos le decís, mira, decir Sí, ahora fuera te de... dije que te amo. como decía el general? Perfecto. ¿Pero ¿La relajamos la escena o la hacemos tensa? Como la sientan, la verdad, yo estoy tan agradecido con ustedes dos. Dale. No hay tono, digamos, no nos marcas tono. Hagan ustedes, tan agradecido con ustedes dos. Por favor, Estoy tan por favor. Son dos vamos, personas, ahora vamos, dos porque personas me pongo a hermosas. llorar, dale. Hermosas. Vamos, que son no dos se caiga. personas hermosas, Que no se hermosas. caiga, que no se caiga. Hermosas. Vamos. Y los técnicos también, che. la verdad que- es una después Ya- agradecemos. yo ya los extraño, Ustedes también. Bien. Después agradecemos. dale. Sonido Las anda. técnicas, bueno, Sí, sí. las chicas también. Sonido anda, cámara anda, acción. Te dije que te amo. Como decía el general. Corten. Ustedes 10 puntos. El texto, no me equivoqué. también sentí algo. Sí, viste, va a ser al revés. Víctor, ¿Eh? vas a entrar, le vas a decir, te dije que te amo. Maribel, como decía el general. Como decía el general. ¿No es un poco mucho? Pará, déjame Pruébalo, volar. Esta ya la tenemos igual. Esta Sí. ya la tenemos. Esta ya está. ¿Cambiamos directamente? Sí. Yo los amo a los dos. Ustedes, esta película, pensé que nunca la iba a poder filmar. Pero no me quiero emocionar ahora. Te dije que te amo, ¿es? ¿Así? Sí, así. Te dije que te amo. Sonido anda, cámara anda, acción. ¿Te dije que te amo? Como decía el general. ¡Corten! Es rara, Para mí dando la vuelta ¿Qué es rara. actores hermosos que son? Pero es raro. Sí, pero es raro. raro. Yo me estoy equivocando en el plano, además. Me metí mal el plano ahí. Mantengo yo Perdona lo de- a todos, perdona a todos. Soy un boludo, perdona a todos. No digas. ¿O será que no quiero terminar el rodaje? Que me pasa algo Puede psicológico. ser. Puede ser eso. No puede Y soltarlo. vamos a cambiar algo del textito, algo. Solamente, Maribel, le vas a decir te amo. No te dije que te amo, Ok. te amo. Y vos vas a pensar, como decía el general. No digas nada. ¿No digo nada? No digas nada. Pero en tu cara tenemos que ver. Pero miro a cámara ahí como. No, vos la ves a Maribel. Ok. Y vos, en tu cara tenemos que ver que vos pensás, como decía el general. ¡Esa cara! ¿Esta? Te amo, hijo de puta, te amo. Me quedo duro Hijo de así. puta. ¿Eh? Sonido anda, cámara anda, acción. Te amo. Corten. Son maravillosos. Qué artistas de la... Son maravillosos. Gracias, la verdad que. Y Pero vos de me verdad, equivoqué, la luz no me gusta. Me estoy equivocando tanto. No, por favor. última escena. Estás muy poniendo, para mí estás poniendo de mucha presión a la escena. Vamos a hacer algo más poético. Maribel, vos entrás, le decís te, y vos, Víctor, le decís amo. Amo. Ahí está. Ay, qué lindo eso, ¿eh? Y si se quieren besar, pero la puerta está abierta. Dale. Ok. A ver, pásala. Te. Amo. Uf. Qué actores del carajo que son. Sonido anda, cámara anda, acción. Te amo. Corten. Pero. Corte. como Che. Monzón. Sí, qué. Po. Es raro ¿Qué para mí. decís? Yo ya los extraño, Pero ese. Pongo mal la cámara de nuevo, el texto. Hay algo de. Que no- Hay algo raro, ¿no? Hay algo algo raro. Es culpa raro. mía, no son ustedes, soy yo. No, pero puede Sí. ser la energía del final. Sí. ¿Sabes qué puede tener ¿Sabés razón, qué? Maribel? Vamos a hacer así. Entrás vos, Maribel, y decís A. Y vos, Víctor, le decís mo. Como amo entre los dos. Me parece que es un buen cierre para la película. Rarito. A ver, sonido anda, cámara anda, acción. Mo. ¡Corte! No me convence el texto, che. Es que ya es un texto. Sí, como sí. son tres No me letras. convence el plano, no estoy encontrando dónde poner la cámara, las luces. No. ¿Querés que hagamos un break? No, levantamos el rodaje. No quiero hacer la película. ¿Cómo no? No, Es la última escena. ¿Qué no te vas a querer hacer la película? Pero No te angusties. no me siento identificado con la película. Pero No son ustedes, No me siento hace identificado. 4 meses que estamos grabando. Sí, pero no era esta película que quería hacer. ¿Y qué querías hacer? No, Es yo tu quería, guión. yo quería hacer un thriller. ¿Y le metemos miedo? ¿Le metemos miedo? ¿Querés que probemos una de final? Que diga, no sé, que venga y diga, te mato. No me gusta.
La verdad que no es la película. Se cancela el rodaje. No, flaco. Chao, nos vemos. Chao. Last night, all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Go on, baby, think about you. You know that I'm never gonna lose. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. I just wonder what you're dreaming of when you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Heat waves been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Siete y cuarto de la tarde y en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires lo tenemos a nuestro querido abogado, Derecho en Zapatillas. Derecho, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andás? Tanto tiempo, Derecho, ¿en qué barrio te encontrás, Dere? En este momento estamos reportando desde el barrio de Núñez, un barrio tranquilo en la ciudad de Buenos Aires. Hay una puja por el código de edificación, sin embargo estamos reportando por ahora movimientos normales. Bien, hincha de River vos, Derecho, y estás muy cerca del Monumental, supongo. Hermoso barrio. No, ¿cómo me decís eso? Ay, pensé que eras de River, Derecho. No, no. Uy, te pido Yo soy disculpas. Atlanta. Bien. Ah, es otro obsecuente que no nos acordábamos. No, exacto, Juli, totalmente. A veces, Dalia Goodman me dice, si todos en la calle, si todos los que en la calle te dicen, vamos los vemos son de Atlanta, serían el Flamengo directamente. Sí, bien. Porque bueno. a la mañana trabajás con Guido Casca, esto hay que decirlo. Sí. ¿Y a Guido qué le decís? ¿Que sos de quién? Del club que Guido me diga. Perfecto, ahí está. Eso es coherencia. ¿Eso es un abogado, señores? Claro. Es un abogado, muy bien. Derecho, ¿qué nos traes en el día de hoy?
Bueno, me estuvieron preguntando mucho estos días sobre cortes de luz, Claro. resarcimiento, el tema de la heladera, se me quemó la heladera o perdí cosas que tenía almacenadas en el freezer y por ende tengo un resarcimiento que pedir o no. ¿Qué puedo pedir? A ver. Ahí va. Básicamente ahí tenés dos cosas. La primera es que hay dos vías. Una es administrativa, que es con el ENRE, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, o la compañía de luz, y vos ahí podés pedir un resarcimiento en kilowatts hora. ¿Qué significa esto? Que vos en la factura de luz, cuando tuviste un corte, en las siguientes facturas de luz deberían indemnizarte, descontarte algún monto en kilowatts hora, que se actualiza por la inflación, y por ende pagar un poco menos de luz a futuro. Bien, ¿y eso pensás que va a pasar? Bueno, hoy el ENRE sacó un comunicado en el cual algunos afectados que fueron identificados, que están empadronados, van a recibir 10.000 pesos en su factura de luz como crédito. Pero a veces, perdón, Derecho, el costo no solo tiene que ver con la luz, sino hay otros costos, ¿no? Los costos laborales. Alguien que no pudo trabajar esas horas, no solo que se le cortó la luz y no pudo tener ese confort, para llamarlo de alguna manera, porque no es un confort, pero digamos, eso además te impidió trabajar y te impidió, no sé, se te pudrió la comida, se te pudrió lo que tenías en la heladera, en el freezer, no solo que se te fue la luz. Totalmente, está perfecta la pregunta y por eso, además del tema administrativo, que es el resarcimiento en kilowatts horas que tenés que pedirle a tu compañía de luz y del ENRE, vos tenés aparte la vía civil, que es, en realidad vos podrías también pedir el lucro cesante, por ejemplo, si tenés un comercio, un kiosco que te perdiste helados o un restaurante, también podrías pedir el monto de eso que vos no pudiste vender, de la mercadería que se te perdió, de lo que tenías en la heladera, en el freezer y demás. Hay compañías y distribuidoras de luz, sea de capital, de las provincias, de donde sea, que tienen un procedimiento abreviado para pedir esto, que es como si fuera un seguro, entonces vos podés acercarte y tratar de negociar, tratar de acordar. Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Es así la regla. Acuérdense en de caso eso. de que no haya... Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Muy bueno. Esta es regla de oro, exacto, Juli. Es así, Bueno, mirá en que caso de que... en nuestro medio hay un par de nombres que se ganaron unos juicios millonarios, Derecho, se pararon para toda la vida, Bueno, es un buen punto. El tema es que hay que tener ganas de pelearse primero que nada. Energía, tiempo. Hay que tener, sobre todo, certezas, que en un juicio nunca las tenés. Claro. Se la jugó. Esas personas se la jugaron. Y tardan mucho, también puedes pensar que en el camino algo puede pasar. Y tiempo. Bueno, un día hablamos de temas, si quieren, de salir de un trabajo y muchas veces lo que pasa, estoy describiendo la realidad, no estoy convalidando, porque dicen, mira, yo te puedo pagar esta guita ahora, o si querés en el Ministerio de Trabajo en 6 meses tanto, o si querés en un juicio, bueno, te pagaré tanto, pero el tiempo juega en contra. Oblap, cuando te fuiste de La Roca, ¿cuánta guita pediste y cuánta te llevaste? Me regalaron un cable plug, me dijeron, toma esto con ionización. Y dije, pero anda, testealo. Bien. Y llegué a mi casa y andaba. Ahí tenés. ¿Qué buraco les hiciste? Muy bueno. Un plug, hoy debe estar 3,5 lucas ese cable. A guita de hoy, Jirafa, ¿te fuiste de X4? ¿Qué te llevaste? ¿Qué me llevé? Un tacho de basura alto. Bien. Esos que hacen así. ¿Te sirve para vos? Sí. Y el locker entero. Bueno, más poco. Muy bien. Derecho, y con lo emocional, te digo esto, puede parecer una pelotudez, pero por ejemplo, vos ibas a hacer tu cumpleaños, más allá de los costos económicos, se cortó la luz, no lo pudiste festejar. No pudo venir tu familia, tus amigos. Daño moral. Claro, hay un daño moral ahí. Hay un daño moral, exactamente. En un caso, los jueces dijeron, bueno, tenemos que ver qué resarcimiento fijamos de daño moral, porque no deja de ser algo subjetivo. Y dijeron, vamos a darle a esa persona que no pudo disfrutar de su cumpleaños, que le frustraron la fiesta, que le frustraron el evento, el equivalente en alegría. ¿Y qué le dieron los jueces en ese caso? Un viaje. Pero bueno, vamos a ver el valor de un viaje. Porque entre festejar un cumpleaños y un viaje, y con el viaje toda la vida. ¿A dónde el viaje? Porque güey, te dijeron a Ituzaingó. Qué feo. No, por la cercanía. Que le pida perdón a todos. Yo soy de Ituzaingó. No. Pero me lo pago yo, le digo al juez, pero hermanito, le digo así al juez, hermanito, pero hay una Torre Eiffel en Ituzaingó, ¿te acordás? Tenés razón. No. ¿Verdad? Bien. Pero perdón, Bueno, no, derecho, Sí, imagínate que voy ante un juez o jueza y le digo, mire, jueza, yo soy del 4 de enero.
Jamás en mi vida tuve un cumpleaños con amigos de verdad. Justo para este 4 de enero tenía 6 amigos del alma. Y la luz me impidió festejar mi primer cumpleaños en 48 años. ¿Se ríe de mí o me considera que por capricorniano tengo un derecho extra? No tenés un derecho extra, pero si vos probás que por el corte de luz, la distribuidora por ley de concesión, el contrato de concesión tiene que garantizar la continuidad del suministro. Esto es así, está en las distintas normativas. Ahora, si vos probás que eso te causó un daño inusual, podrías obtener un resarcimiento, pero no lo vas a obtener en la vía administrativa ni en un acuerdo. Eso vas a tener que hacer un juicio y con pruebas y mostrar testigos y demás. Es como, Pablo, si vos tenés humedad, por ejemplo, en la pared, y justo tenías un cuadro de... Todos tenemos humedad. Por eso. Y justo tenías un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? ¿De quién? ¿De Van Gogh? No, pues de un Van fangote. el holandés. No, que está pintaba... bien, porque en Holanda la B corta está bien. Claro. Van Gogh. Tuviste bien, derecho. Es como decir Beethoven. Claro. Beethoven. Bien, ¿y? Bueno, entonces te tienen que indemnizar el vecino el cuadro ese de Van Gogh. La verdad es que es una discusión. En principio se indemnizan los costos razonables, pero si vos probás que tenías algo de valor inusual, podría haber responsabilidad civil igualmente. Muy bien, un genio. Es derecho en zapatillas, señoras y señores. Igual, sí, una más. Igual derecho. quiero decir que el juicio hay que hacerle en esto, no es a las distribuidoras de luz o al Estado por no actualizar las tarifas, si es el caso. Sino ¿quién? Acá el tema, los que tienen que llevarse al banquillo son la banda del verano, básicamente. Que promueven con total impunidad un modo de vida que es inhumano y en condiciones poco dignas. Yo por lo menos, pese a la oposición de Guido Coralo, que me pedía una camisa para salir al aire, pude negociar el tema de la chomba, que es una ropa adecuada según la ley de seguridad y higiene laboral. Muy bien, derecho en zapatillas. ¿Cómo está tu tenis, derecho? No estuve, jugué con un amigo que vino de afuera hace 2 semanas, gané, pero necesito volver a entrenar y el calor me lo impide. Bien. Tengo ganas de que hagamos una liga de tenis en vuelta y media. Sí, una especie de yo ATP. lo organizo. Sí, para. ¿Qué pasa, Julieta? No, está bien, me parece bien. No, pero hiciste como un... No, pero porque hace mucho calor acá en el estudio. ¿Cómo te imaginas la liga? Contanos. Bueno, Pablo Fábrega juega al tenis, derecho juega al tenis, Guido Coralo parece que es muy bueno. Jugué, chicos, fue federado. Muy bien. Claro, fue federada. Yo jugué en el verano, subí una foto a las redes sociales porque si no es como si no hubiera jugado. No. Me sorprendió las respuestas de gente que juega al tenis. Buena postura, buena parada tenías, Luciano Olivera quiere jugar, Iván Noble, Bien. Luciana Pecker también, entre otros. Ya casi que tenemos una liga para juntar plata para alguna causa, Sí, ¿no? sí, Casi. Caro Dueck también. Sí. Y lo dijo. Sí. Juntemos plata. de verdad. Bueno, hagamos... El Peque Schwarman me pidió, me dijo si quería jugar un partidito con él. ¿Qué le dijiste? Dije, no, Peque, Bien. no me rompa las pelotas. Pero derecho, ¿estás para competir? Estoy para competir previamente preparado, igual que Nole. Sí. Muy bien, ahí está. Derecho pero en zapatillas. vacunado. Sí, bueno, a seguir ahí por Núñez, derecho, un abrazo grande, muy bueno el programa. Abrazo, chicos. ¿Sabían ustedes que se renovaron tus cupos para realizar compras en el exterior? Es así, este año en Tienda Mía, con tu quit o tu quill, volvés a tener disponibles 5 compras en el exterior. Y además tus 12 compras sin impuestos si elegís el envío vía correo. En Tienda Mía encontrás el catálogo de productos más grandes del mundo con miles de ofertas que no existen en Argentina y recibís en la puerta de tu casa en cualquier punto del país con entrega garantizada. Y atención, porque escuchen bien, por esta semana podés ganar en pesos y hasta 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas de crédito habilitadas. Descubrí más ingresando ya en tiendamia.com o descargando la app de Tienda Mía. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. I'm gonna swim from the ship.
trae herramientas para que operes fácil, rápido, seguro y empieces a organizar tus ingresos y gastos para mejorar tu salud financiera. Por ejemplo, con tu celular podés pagar con QR desde la app de BBVA Go. Además de lo rápido y fácil, no perdés los descuentos y promociones del banco. Vamos con otra, por ejemplo, BBVA presentó una herramienta en su app que te ayuda a tener un seguimiento detallado de tus cuentas. Se llama Mi Día a Día, puedes ordenar tus gastos e ingresos y te ofrece la posibilidad de categorizarlos y reasignar categorías para entender en qué está destinado el dinero. Puedes asignarle presupuesto a cada categoría, entonces después no te agarras la cabeza diciendo, uy, me fui de tema con las saliditas a comer este mes. Es como tener un asesor financiero virtual personal que te va a ayudar a mejorar tu salud financiera. Mira. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Miércoles, cena vuelta y media. Es el ombligo de tu semana. Con el tanque al 50% y los platos por lavar. Urbana Play 104.3. Sonido verano 2022. UrbanaPlayFM.com. Superclub más la Betuneta, Santander de cabeza, premios inigualables. Ahora sumas con cosa nueva, canjea por lo que quieras, aprovecha Superclub más y no dejes de sumar. Con Superclub Más de Santander, cumplí desafíos, suma puntos, subí de nivel y accede a mejores beneficios. Subite a la Betuneta, subite a Superclub Más. Para más información, consulta en santander.com.ar. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Verano La Cardeus. Verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Para cerrar la semana, Fiat Cronos presenta la discoteca de vuelta y media edición nacional. Con Cronos tenés estilo, tecnología, diseño y confort. Elegí el tema ideal para tu viaje musical. Fiat Cronos, líder del mercado argentino. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como este flow de Papo. Están todos de testigo, mi flow es puro, como rapear con mis amigos. Amstel, bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante todo enero cargando combustible en Action Energy tenés 1.000 pesos de reintegro pagando con QR con Vimo más 5% de descuento. Descarga Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de personal en tu casa y en tu celu, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cui 30 63 94 53 73 8. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. One kiss is all it takes. I got no time.
Vuelve Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Supermayorista Vital. En Vital encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Smart TV 42-43 pulgadas. Aprovechá 10% de descuento en un pago. Llévalo a 35.599 pesos final o en 18 cuotas sin interés de 2.199 pesos final por cuota. Yerba playadito por 500 gramos, 199 pesos final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 25 de enero de 2022 o hasta agotar stock. En Rex tenemos todo para tu hogar. Cerveza Andes Origen le trae una reflexión. En la moderación está el gustito. Tome menos y mejor. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En cada momento. En cada lugar. Suena Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. No se sabe qué va a pasar mañana, pero a las 5 de la tarde prendes la radio y estamos nosotros. Weinreich, Pink, Fábregas, Vuelta y Media. Una certeza en tu día. Canchas de tenis Insaurralde, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Sí, decime. ¿Te quería hacer una reserva? ¿Cancha single o cancha doble? Cancha doble. Muy bien. ¿Mañana? ¿Puede ser a la mañana? Sí, cómo no, ¿a qué hora? ¿Y 11:30? No, alquilamos y media. Acá, bueno. punto. A las 11. Bien, ¿por cuántas horas? No sé cuántas horas. ¿Una hora? Una hora. ¿Una hora? ¿Pero cuántos sets van a jugar? No, yo no sé jugar al tenis. Voy con mi primo que él sabe y me va a enseñar un poco. ¿Y por qué no tomás clases con un profe mejor? Y por ahí ojo, tema mío que sea también. Yo alquilo la cancha. Venís irónica, no te alquilo una mierda, ¿eh? Yo no te falté el respeto. Vos sí me lo faltaste. Yo no te asfalté el respeto. Yo no te asfalté. recomendé, ¿por qué no tomás con un profe? Bueno, primero? porque en este momento no me apetece y porque Bueno. mi primo es profe. Listo, mañana a las 11. Cancha 3 reservada. Perfecto. Traigan red, porque no tenemos red. ¿Cómo no tienen red? Entonces, ¿qué son? ¿Cómo ¿Cancha no de qué? tienen red? ¿Pero qué? Entonces sos un lavautos. ¿Qué sos? No, tenemos polvo de ladrillo. Hay palos para poner la red, pero no tenemos red. ¿Pero por qué no tienen...? O sea, No me llegaron las redes. No lo puedo creer. Yo tampoco. No, pero yo no puedo alquilar una cancha que no tengo. A ver, pasame con tu primo. A ver, un momento. Juega al tenis, a ver. ¿Qué pasa con este nabo? Que no sé si le A pones ver. que llame esta Cancha de tenis Insaurralde. Hola. Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mañana a las 11 le alquilé a tu prima. Sí. Cancha 3. Correcto. Traigan pelotitas. Sí, por supuesto. ¿Está bien? Dale, gracias. Bueno, dale, pasame a tu prima. Listo. Ahí está. ¿Es un nabo? Che, ¿Ya está? tu Hola. primo me dice todo bien, que van a tener una red. ¿Vos le dijiste que vas a llevar una red? Perdóname, ¿eh? ¿Vos dijiste que vas a llevar? ¿Qué estás loca? ¿Qué Dice que estás tenemos que tomando llevar boludo? red. ¿Pero cómo? ¿Qué me estás? Pasámelo. Toma. A ver, ¿Vos le hola. pediste una red? Hola. No, ¿cómo le voy a pedir una red? Ah, pelotitas. No, pelotitas. Ah, perfecto. Si no, comprar acá, pero valen un huevo, no te conviene. Vale, un huevo igual. Así que Bueno, no te da pero si problema. tenés, trae. Sí, sí, Casi llevo, no me llevo, queda. llevo. Dale, bueno, llevo, pasame con tu llevo. prima, así cierro. Está todo listo. Mañana a las 11 de la mañana, una hora. Sí, sí, tu primo me dijo que traen una red. A mí no me está diciendo eso. Dice que llevamos una red. No voy a ir con una red enroscada bajo el brazo porque es una cancha de tenis, tiene que tener red. ¿Cómo te va a pedir una red? Me está pidiendo una red. Ponelo en altavoz. Bueno, hola. Sí. Decile a él lo que me está diciendo a mí. Ah, en altavoz no me funciona el teléfono. Hola. 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 Hello. Hola. Hola. Ay. ¿Qué pasó a tono? Hola, hola, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo Sí. estás? ¿Cómo no tenés red, boludo? Sí, ¿cómo no voy a tener red? Son canchas de tenis. Sí, listo. Traigan pelotitas, eso sí. Ya me lo dijiste. Ah, perfecto. Todo el mundo va. Dale, pasame con tu prima, Vamos a así pasarlo. cierro. Ya está. ¿Listo? Che, tienen que traer, punto 1, tienen que traer una red. A mí no me dijiste que tenés que traer red, a él no le dijiste. Y después me dijo, me quiero pegar un tiro en las bolas que tengo que jugar con una mina, me dijo. ¿Eso te dijo mi Sí, primo? me dijo eso. ¿Vos le dijiste que no querés jugar conmigo? ¿Cómo le voy a decir eso? Él no me dijo eso. ¿Y a quién confías? ¿En tu primo o en mí? Pásamelo. Toma. Che,
Che, está loca tu prima, ¿eh? ¿Puedo decir? Y sí, dice. ¿Por qué? No, porque dice, con mi primo no quiero jugar. Y después dice que vos en realidad le mentís de las pelotitas. Traigan pelotitas mañana. ¿Vos le estás diciendo que yo no quiero llevar Pero si estoy al lado tuyo, ¿no estás escuchando que no le estoy diciendo eso? No, estoy haciendo hamburgers. Vamos, yo no quiero... Hay que llevar. No vamos nada vengan mañana. nada, Vamos a la jugar verdad. al bowling, vamos a jugar al bowling. Ah, tengo cancha de bowling también. No, vos no te alquilas. Pero- ¿Qué tal los polos? Sí, el camino ese. No, hay el que llevar. camino no. Las bochas, no las bochas, los pinos. Los pinos. sí. Tengo pinos. ¿Cuántos hay que llevar? Y con los que quieras jugar. ¿Cómo pinos? ¿Qué son pinos? Bueno, pinos, los bolos, los bolos. Los chotos. Yo en Uruguay le decimos los Baby, I know pain is as natural as the rain. I just thought it didn't rain in California. Baby, I know love isn't what I thought it was. 'Cause I've never known a love like this before. Oh, yeah. Baby, I know dreams tend to crumble at extremes. I just thought our dream would last a little bit longer. There's a time when every man draws a line down in the sand. We're surviving, we're still living, I was stronger. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we locked the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shores. I just thought the drums of war beat louder warnings. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet. 'Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees. Unaware that they've been living in a forest. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Recuérdenlo, a las 8 menos cuarto de la noche, hoy van a poder disfrutar de un 40% de descuento en Miller. Solo tienen que entrar a la barra CCU. La barra CCU. Antes me hicieron decir cualquier cosa. Es la barra ccu.com.ar y elegir sus Miller para compartir entre amigos y les van a llegar directo a su casa. Entren ya, la barra ccu.com.ar. Van a poder disfrutar de un 40% de descuento. Julieta Luciana. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. Está la reprogramación confirmada 3 de diciembre en el estadio River Plate.
con la gira Love on Tour 2022. Las entradas están agotadas. Los tickets adquiridos anteriormente van a ser válidos para el 3 de diciembre. En caso de querer solicitar el reembolso de las entradas, van a poder hacerlo desde hoy hasta el 2 de febrero, inclusive a través del All Access. Harry Styles en Argentina, 3 de diciembre 2022, un sonido Urbana Play. Piensen que tienen toda la guita del mundo. Sí. La guita que ustedes quieran tener. Ya está. ¿Cuál es su casa ideal? Piensen eso. ¿Dónde queda? ¿Cómo es? ¿Qué amenities? Tal vez puede ser un departamento, tal vez puede ser arriba de un árbol. Esas casas. Acá tenemos las 5 más... las 5 porteñas más grandes. Bien. Una es en la calle Uruguay al 1100. Es una casa que tiene 1870 metros cuadrados, 9 dormitorios, 4 baños, 5 cocheras. ¿Cuántas mopas tenés que tener? La venden, igual no es tan caro, 8 millones y medio de dólares. 2 pasajes a No hay Qatar para toda la ronda. En Montevideo al 1700 hay otra casa importante, vale 4 palos y medio. Pertenecía a una familia patricia, 5 dormitorios, 5 baños, espacio para guardar 6 autos. No hace ahí falta. ya tenés 2 departamentos más. Claro. En un garaje ¿Montevideo para qué? 6 autos. Montevideo al 1700, No me gusta la zona. pasando Santa Fe. Claro, pasando Santa Fe. Sí, en 4 plantas son. Y tiene un ascensor, jirafa. No hace falta. Y montacarga. Igual Hasta la el piso primera... 9 voy por la Sí. escalera. ¿Hasta piso 9? Hasta piso 9. Demasiado. Para mí me llamó la atención 1000 y pico de metros en Ciudad de Buenos Aires. Es un hotel eso, no Es un una hotel. casa. Sí. Sí. En 3 de febrero al 1200, esto es Belgrano. Cumpleaños Juan Ferrari. Muy bien. 2.800.000 dólares. Una casa centenaria de 873 metros cuadrados. No, mucho para limpiar, no me gusta. No, pero tiene un ejército de gente que limpia la casa. No, está bien, pero igual. Bien, hay de todo. En el primer piso hay un quincho con parrilla y horno. No, te sube todo el calor para los pisos de arriba, es horrible. cierto. Y abajo hay una casa de servicio, digamos, ¿Servicio de qué? para que vivan los que trabajan ahí. Mirá, Después, solían estar arriba, por lo general. en la calle Enrique Martínez, pleno barrio de Colegiales, Hermosa al 1900, sí, hay una casa que vale casi 2 millones de dólares, 755 metros cuadrados, 4 baños, espacio para guardar 2 autos nada más. Re poquito, ¿no? Y tiene jardín y pileta, por supuesto. No sé si es esta casa, porque no me acuerdo si es en Enrique Martínez o Super I. Una vez tuve la oportunidad de grabar en una de estas casas. Una tenía una pileta en el living, pero una señora pileta. Esa la conocemos, sí, sí, sí. ¿fuiste esa? No, pero no fui a grabar. Ok. Me parece que ahí, que es la que vivía antes un diplomático de otro país, no argentino, y hicieron un gran remate cuando se las tomó de Argentina. Bueno, hemos grabado en la casa más loca igual, Obla. Hemos grabado en la casa narco número 1 de la Argentina. En Parque Chacabuco, en la avenida Asamblea. Sobre Asamblea, que ahora no me acordaba. Sobre Asamblea, sí. Alguna vez lo dijimos y reaccionan los oyentes. Van a hacer una torre ahí, hay mucho lío en el barrio porque es una casa de un barrio de casas bajas. Y son como 4 terrenos eso, ¿no? Sí, Una cosa así. es difícil 3, de explicar 4. la casa, jirafa. Tiene pista de bowling, tiene 2 piletas. 2 piletas, sí, un boliche. Boliche. Esto es verdad, un boliche con bola. ¿Quién con vivía ahí? dulces. ¿O solo era para la locación? Mucho mito, mucho mito. Desde Donald Trump nos decía que tenía una casa para cuando venía a Argentina. ¿Y qué grabaron ahí? Casi feliz. Sí. Mira, ¿y qué escena? En la 1, en la que actúa Pablito, con Seba Presta y Lo más Gaby gracioso, Schultz. una casa enorme, usamos un patiecito. Pero en la 2 aparece también y ni loco te das cuenta que es la misma casa. Claro. Porque aparece el bowling, por ejemplo. Y después la quinta casa, una de las quintas casas más caras de Buenos Aires, queda de Noyeros al 2100, cerca de acá. Ajá. 1.700.000 dólares, 8 ambientes, 585 metros cuadrados, 60 años de antigüedad. Tiene jardín, no tiene pileta. Entonces no. Tiene pileta. No. Escuchame, Casa ideal, 4775-6688, 4775-6688. ¿Jirafa? Y yo pienso en la vista. Hay que vivir también, ¿eh? Claro. Hay que vivir todos los días e ir a tu trabajo, no digan. Si vos Yo decís, quería bueno, una en la Patagonia, bien puesta. ¿pero te vas a vivir allá? Claro. Bueno, no. Entonces sigo pensando. Seguí Hola. pensando. Hola. Barrio periférico, como el que vivo ahora, me gusta. En Urquiza. Saavedra, corazón de Saavedra. Doble terreno, me gustaría tener 2 terrenos. Ajá. Y la verdad que una casa, mantenerla no muy grande y en lo posible todo en una planta. Para mí la segunda planta, o si hay algo arriba, una boludecita, qué sé yo, Claro. un estudio, esas cosas que Bien. no voy. Pero sí una planta, ambientes no muy grandes. Bien. He descubierto que no soy fan de los ambientes muy grandes.
Y por supuesto el ambiente central, el que gobierna la casa es la cocina. Muy bien. Cocina, comedor, ¿no? Donde voy a estar ahí. Cocina, comedor, techos muy altos, sí, eso te pido, por favor. A mí sí me gustan algunos ambientes grandes, me gusta techo alto. ¿Qué es techo alto? Porque de vuelta. Altísimo, como No, acá. altísimo no. Tan Muy alto. altísimo. Para mí, No, no 4 es real metros. vivir con techos tan altos, no es real. Anda a calefaccionar después. Sí. Bien, Bueno, no pobre tan jirafa. alto, qué sé yo, Tiramos me están a- tirando todo abajo, Bien. listo. Y jardín y pileta me gusta. Sí, pues una piletita, si tuviese guita me encantaría tener Sí. una pileta. A ver, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Guillermo, ¿Qué día cumplís años, Guillermo? acabo de cumplir 9 de enero. Ay, Es mío. ¿Qué día de enero? 9. 9 de enero es mía. Tengo, en este momento, tengo 3 cumpleaños yo, Pablo tiene 3, Julieta tiene 1. vengo muy abajo. Bien, ¿y tu casa ideal, hermano? Un motorhome tremendo. Ay, No. qué linda, no la vi esa, sí, Same. ¿Y cómo es el motorhome por dentro? Con lo que se te ocurra. No sé si viste el de Flavio Mendoza, por ejemplo. No lo vi, Que, no lo vi. que para mí tiene demasiado lujo. No es eso lo que quiero. Pero, ¿en qué barrio lo querés? Pablo lo quiere en un barrio periférico, vos lo querés donde vos lo quieras. Pero lo puedes dejar donde vos quieras, un y en la soberano. Patagonia, en Bariloche, como lo quiere Julieta, donde vos Claro. quieras. Sí, yo quiero un motorhome. Bueno, les quiero mandar un abrazo a Carola Reina y a Boy Olmi, Ajá. que están aislados en este momento, Fabricando motorhome. como la mayoría de la gente. Sí. Sí. ¿Te llamó Boy en el verano? Sí, me llamó. Porque Boy me llamó, me dice, con Carola queremos alquilar una motorhome. Ajá. Me hace el número de Julieta, le di el de Julieta. Sí, hablamos un montón. Y le di el de Damián Kirchner también, productor de televisión y amigo nuestro, que Damián hizo un viaje con motorhome. Está muy agradecido Boy. Ellos son muy felices, Boy y Carola saben hacer Sí. todo. Hicieron un viaje hermoso. Divino. ¿Por el sur o por Mendoza? Me parece que por Mendoza, Por ¿no? Mendoza. Por Mendoza. Sí. Bueno, se cocinan ellos, la pasaron espectacular. Son- Como todos los seres humanos, nos Son- cocinamos. No, ¿eh? pero ¿sabes lo que te quiero decir? Son divertidos. Sí, son divertidos. Para mí tengo unas ganas de que les aparezca algo oscuro, mira. No, Tengo se una apaga. bronca, esa felicidad. A ver, bueno, ¿algo más, amigo? No, felicitarlos. Muy bueno el programa. Más o menos, más o menos. Más o menos. Bueno, un abrazo grande, gracias. Chao, abrazo. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. ¿Qué Hola, dices? Seba. No, Fernando Bravo. Che. No, pero somos un programa cultural, informativo, querés que diga? periodístico. Está bien. ¿Quién habla? Volviste picante, Juan Manuel, de Mar del Plata. ¡De Mar del Plata! ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Carnalito, la cabeza con... Pablo va a actuar en Mar del Plata dentro de poco, Juan Manuel. Y vamos todos. Sí, ya tengo mi entrada. Muy Vamos bien. todavía. ¿Y vamos todos o no? No se Vamos a puede ir decir. todos. ¿Se puede decir, Guido, que vamos? Pero parece que la semana que viene vamos, pero no todos. Algunos tienen. Oh. ¿Viste que algunos Porque no algunos van a hacer tienen? contacto estrecho. Claro. Claro. Juan Manuel, Si vienen, avísenme, los visito. ¿qué día cumplís años? 5 de enero. 5 Vamos, de otro enero. adentro tengo. Bien. Che, yo voy al muere. Bien. Tirame. Juan Manuel, bueno, ¿y tu casa ideal? Mi casa y él tiene que tener un galpón gigante. Y en esa, Pablo, espero que me banques. Ya te van. ¿Para qué ese galpón? Un torno, que tenga todo, herramienta circular, atornilladora. Pero pará, todo. vos querés tener un taller, no una casa. Una No, casa no, con la taller. casa y atrás tiene que tener un taller. Claro. Sí, si fuese un músico, mirá qué feo que decís. Si fuese un músico, decís, vos querés un estudio, dirías, hay una casa con estudio. Qué racista. Tenés razón, Pilo. razón. disculpa, estoy Bachiller, aprendiendo. Pablo. Estoy Bachiller, aprendiendo. por Bueno, Hugo Varela tiene eso. Gran- Admiramos. Bien. Bueno, Juan Manuel, ¿estás muy lejos de tener esa casa? Muy, pero muy lejos. Muy bien. Bueno, ahora cuando vayamos a Mar del Plata, Obla te va a llevar 5 herramientas para regalarte. Sí. Gracias, Pablito. Me Abrazo. vendrían bárbaras. Abrazo grande, vamos Los con. quiero. Y nosotros a vos. Feliz Uno año, más. feliz año. Igualmente. No, feliz año ¿No ya decimos está. más feliz año? No, ya está. Y además el año empieza el 1 de marzo. Y aparte ya está claro que no va a ser un feliz año. Claro. Ya quedó claro esto. Ya. Va a ser un año. Desde que tiraron el chancho a la pileta, no olvidemos eso. Sí, se no pudrió olvidemos. todo. Desde un helicóptero. Se pudrió todo. No olvidemos eso. No. El mundo se dio vuelta. Sí. Ahí empezó el coronavirus. Ahí empezó. Y la culpa no es del chancho. Si no, ¿de quién? El que lo tira del Ahí helicóptero. va. Hay una habilidad que le invocaron a la pileta. La pileta no era muy grande. Ahí ¿Podrían haber dice que matado a alguien también? Sí, claro. tirás un papelito al tacho y no le embocás a él. Pa, tiraron un chancho a la pileta. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola. ¿Sí, quién habla? Walter Martín de Santa Fe. Muy bien. Santa Fe, ¿qué van a comer esta noche? Bien. No sé qué voy a comer porque estoy aislado por COVID. Ah, mira vos. ¿Quién no está aislado, no? Walter, ¿qué día cumplís años? El 3 de noviembre y seguro que no lo Jirafa es tiene. tuyo ¡Es este. mío! 3 de noviembre, estaba en un cumple. Bien. 3 de noviembre. Walter, Hola Seba, hola Jirafa, hola Pablo. Perdón, Seba, Pablo, soy Letras by Martín. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué Síganlo. tal? ¿Cómo Le recomiendo Letras de Martín. Es de ellos que te corrigen. Ah, muy bien.
A Pablo Soy- no le gusta que lo corrijan igual. No. Soy profesor de filosofía, me recibí en diciembre, me recibí de plomero e instalador de termotanques solares. Sos un genio. Sos un genio. ¿Cómo se combinan la plomería y la filosofía, Walter? Y porque hay que pensar antes de hacer una conexión Muy o bien. desconexión. Muy bien. Si no te pasa como el otro día que estaba picando y por ahí empezó a salir un chorro de agua y bueno. ¿Sabes qué? Es toda una lección para mí. Cuando me recibí de filósofo en la Universidad de Tel Aviv. No te recibiste de nada. Yo era todo De un nada. inútil con las artes manuales. No te Me recibiste. acuerdo que salió en las revistas internacionales. Ahí tenés. Salió todo. No te Entonces dije, sí. y esto me da para decir, ¿y por qué? ¿Qué soy, solo un intelectual? No, no, no. Vamos a cambiar un cuerito. Lo loco es eso, no sos intelectual ni habilidad con las manos. Nada. Este año me voy a poner con eso. Nada, Me voy a poner- sí, nada. Muy bien. Walter, ¿y tu casa ideal? Mi casa ideal, yo vivo en Santa Fe, en San Justo, o sea, en provincia de Santa Fe, y tengo el terreno de mi casa es grande, como en estos pueblos, ¿no es cierto? Tiene bien. 60 metros de fondo, ¿no es cierto? Tiene un patio, un galpón que lo convertimos en quincho durante la pandemia con mi papá, y le decía al que me atendió, que no me acuerdo el nombre, Guido. a mí Guido, me gustaría algo, por ejemplo, tipo Luján, por ejemplo, por decirte Sí, un lugar. lindo lugar. Que sea como vivir medio en el campo, pero cerca de la ciudad para poder ir a ver espectáculos, poder tener Bien. a mano cosas así, digamos. Igual No es tan cerca. Si vas a venir una vez por semana, puede ser. No, Está pero hay bien. que volver 1 de la mañana a Luján, Claro. no es acá nomás. No es acá nomás. Pero si es, Bueno, para trabajar, Rodríguez. si es para trabajar todos los días, no es tan cerca. Es más cerca que estar en Santa Fe, digamos. Sí, eso sí. No, eso seguro, seguro. Bien. Pero bueno, ¿y cuán lejos estás de eso económicamente, Walter? No, de acá a China estoy. De acá a digamos. China, muy bien. Eh, Igual aprovechá básicamente. ahora a comprar dólares, Walter. Sí. ¿Eh? Aprovechá. Claro, sí, hay que aprovechar ahora. Es Estoy el- escribiendo una novela, Ajá. así que, bueno, trabajo en un comercio. Soy profesor de filosofía, pero no ejerzo. Trabajo en un comercio de venta de gas. Mientras vendo garrafas, escribo una novela. Muy bueno. ¿De qué se trata la novela? Es un drama, sería. No es ni policial ni nada, sería un drama. ¿Nombrás Atlanta? Bueno. No, se desarrolla entre una de las protagonistas es una porteña que se llama Ole. Ana Ajá. Yo y no sé por qué. la otra protagonista son dos, digamos, mujeres, los personajes principales, es una santafesina de un barrio de Santa Fe, un barrio muy humilde de Santa Fe. Muy bien. Bueno, cuando la termines la esperamos, Walter. Bueno, dale. Así como Dale. Bukowski escribió cartero mientras se entregaba cartas, Ahí escribí tenés. gasista Es lindo eso también. o garrafero. Bien. Claro. Abrazo grande, Walter. Muy buen Bueno, un programa. beso, los quiero mucho. Chao. Nosotros a vos. Adiós. Gracias. Julieta Luciano. Sí, ahora te voy a decir el clima. Adelante. Auspicia el clima. Air Europa. 4 minutos, faltan para las 8 de la noche, 25 increíbles, buenos, equilibrados grados, 79 el porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Sentí otro aire. Urbana Play 104.3. Verano. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Es agua con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es gratuito y además recibís un beneficio de 5.000 pesos. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola.
Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. atomprotect.com. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. ...25, 26, 28 y 29 de octubre 2022... Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce DF Entertainment. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Este verano se comienza el año riendo solo. Adentro hay algo que te dice, eso no es carne suave. Fernando Sangiao presenta su nuevo unipersonal solo. Puro stand-up, pura risa. Shh, 35 pesos. Sábado 23 horas en el Paseo La Plaza. Entradas en plateanet.com. Aires acondicionados Electra, creados por expertos para expertos en disfrutar del verano. Como Martín, que se pidió unos días en el laburo para arreglar la casa y está fresquito como una lechuga. Aires acondicionados Electra, con tecnología inverter para ahorrar y 3 años de garantía. Electra, la innovación va por dentro. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El calor, bailando bajo el sol. Papi, tengo data y me lo gasto en reggaetón. Ice, ice, me llama la Winter Queen. Ay, conectada con los pibes en stream. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de personal, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal, conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 30 63 94 53 73 8. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Nuevo paseo. Un nuevo lugar. Vuelta y media. Lunes a viernes de 17 a 20. Ocho de la noche, 1 minuto en la República Argentina. Al mal tiempo, buena cara y buenos descuentos junto a Miller. No digan que no les avisé. Entren ya mismo a la barra CCU. Así se escribe, la barra ccu.com.ar ahora mismo. Y si entran ahora, aprovechan un 40% de descuento en una Miller para arrancar esta tarde de verano con unas cervezas bien frías y buena música. Es la hora de la Miller. Es la hora de una cerveza Miller. La barra ccu.com.ar, 40% de descuento. Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña con el mejor sushi como siempre. Viviste la experiencia Restó. Este mes puedes disfrutar de sus espacios de propuestas únicas, ciclos de música, degustaciones y hasta 50 off. En toda la carta conoce más en @sushiclub_ar y viví la experiencia Sushi Club reinventando el sushi. Agus Ratti. Le pregunto a Agus, ¿se llevó mi calendario? Porque no lo encuentro, ¿eh? Se lo Yo llevó. ya lo guardé, Ah, se bueno. lo di a ella que lo guardó. Agradecemos a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, Pueyrredón 2088 o biomarket.com.ar. ¿Dónde están haciendo la pretemporada? En Escobar. En Escobar. Vamos todavía. Y volaron. El fin de semana del 12 de febrero empieza el torneo. Ah, falta un montón. No tanto. Menos de un mes. Comparado a la edad que tenemos, 20 días no es nada. No, no es nada. Vos sos una piba, pero nosotros... No, ya no. Ya te digo que no. ¿Vas a festejar este año, Girafín? No lo sé. Sí, festejar siempre.
No, pues nunca los invitaron. No, nos pero- acaba de decir eso. Festejar siempre. ¿Con Claro. ustedes? No se puede hacer ahora una fiestonga. Dale, las clandestinas que te está venir mandando, ¿qué te Dale. haces? El 5 de marzo ya vamos a estar, Claro. ¿sabes cómo? A Disney. Todos contagiados vamos a estar, ya está. Es verdad. Sí. A Disney, que lo quiero festejar en Disney con ustedes. Vamos todos. Hoy la he visto Vamos. caminando. Caminando. Gracias a Garba Garbarino, a Germán Tedeschini, a la familia Gorriti. Gracias a toda la familia de Urbana Play por estar con nosotros. Walter Rojas, gracias. Mañana vuelve Nacho Sosa, ¿no? No sé. Gracias, Walter, por haber estado con nosotros en estos días. Gracias a Leo Pillows, que nos operó la primera hora. Tati Rose, el beso para ella. Gracias a Gurrati, Guido Moralo. Y un Pablo Fábregas que tiene esto para decir. Necesito mariscos. Hoy me di cuenta leyendo una de las aficiones de Ricardo Arjona, que le gustan los mariscos. En mi cerebro se plantó el marisco. Tengo una gran pescadería para recomendarte. La quiero. Una pescadería que antes te atendían más o menos y parece que hubo bajada de línea. Uy, muy bueno. Y ahora te atienden. Increíble. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ay, no me digas. Muchas gracias por haber ¿Me pelan los venido. langostinos acá? Sí, por supuesto. Ah, Muchas gracias espectacular. por haber venido. No, por favor. Bueno, ¿querés probar un poco? No, está Bueno. bien, te lo voy a cocinar en casa. No sé si te están jodiendo o qué, Claro. pero muy buen producto, además. Bien. Quiero. Julieta Luciana se despide de esta manera. Disfrutar de este clima magnífico, maravilloso, que nos regala la inestabilidad, que es el mejor clima, cuando está inestable. Mi nombre, inestable el sábado en el Paseo de la Plaza. Obrón. Señoras y señores. Obrón. Mi nombre, Sebastián Marcelo Weinreich. Dudo, Gracias, dudo. familia Gorriti. Volvemos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao. Los amo. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos